Bienvenidos a la Tecnología Superior en Contabilidad del Instituto Superior Tecnológico Liceo Aduanero. En esta oportunidad quiero darles la más cordial bienvenida al curso de Contabilidad Gubernamental, base de la normativa impartido por la docente Gabriela Bolaños. En este curso aprenderás integración presupuestaria patrimonial y costos. En este tema usted aprenderá el registro presupuestario patrimonial y de todo lo que tiene que ver con tesorería, de lo que compete un solo sistema integrado. El día de hoy pues vamos a hablar ya un poquito más, nos vamos a adentrar en lo que es la contabilidad gubernamental, ya que permite concluir uno de los tres aspectos financieros que plantea la ley, en este caso que era el presupuesto, ¿sí? El segundo que es la tesorería y este de contabilidad, y así podremos concluir con el flujo de procesos de administración financiera, ¿sí? Planteada en dicha ley. Entonces, vamos a comenzar con la explicación pues más detallada de cada una de las partes, ¿sí? Recordemos que la ley en 1178 pues nos enseñaba que el sistema de controller integrada, ¿sí?, incorporará pues las transacciones presupuestarias, ¿sí? Con ello, pues las transacciones presupuestarias, financieras, patrimoniales en un sistema común. Sin lugar a duda, este ha sido la mayor innovación que ha planteado la ley, ya que unir tres sistemas que normalmente se manejaban de manera dispersa en un solo sistema, la palabra integrada tiene que ver con eso que se registra en una sola vez y con este sistema generar información expresada en términos monetarios, ¿sí? Y además pues debería incorporarse información no financiera a este último elemento, ya que no ha sido posible de desarrollar en nuestro país, ¿sí? El gráfico que se observa nos muestra que un sistema con entradas, procesos y salidas, y en la parte de entradas vemos que habrá un comprobante. Si el comprobante es de 31 comprobantes, de 32 el que se utiliza en el Ministerio de Finanzas Públicas, ¿sí?, que registrará, lo incorporará a la información básica, al sistema como tal. Esta información pues estará en formato presupuestario. Por tal razón, al primer sistema que ingresará pues será al de control presupuestario en las partidas. Seguros que conocemos las partidas de sueldo, las partidas de servicios personales o de seguros, por ejemplo, de impuestos. Este sistema de manera automática, y allí viene una flechita que va a ser de ayuda para la información presupuestaria, ¿sí?, que se convierta en información patrimonial. Es decir, vamos a tener unos asientos de doble partida, y una vez que el sistema nos va a hacer de manera automática, lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, ¿sí? Y cuando estas transacciones patrimoniales implican recepción de recursos o pagos de recursos, se integrará con el sistema de control financiero, donde veremos pues las operaciones efectivas de la cuenta caja, es decir, los ingresos y gastos efectivos que tiene la entidad. Con este sistema, pues al ser automático, en cada momento, cada día, cada semana, nos podrá brindar para sacar información en el tema presupuestario. Por
los estados de ejecución presupuestaria de recursos y de gastos también cada día de la semana, ¿sí? El tiempo que podemos pues obtener de los estados financieros, es decir, para así generar estados de resultados y por supuesto también el sistema nos podrá brindar información inmediata que hagamos las operaciones en el estado de flujo de caja. Y con ello pues se define el sistema de control de contabilidad integrada. Para ello deberíamos acudir a las normas básicas del sistema de contabilidad integrada. Esta señala así, como lo hemos utilizado en los anteriores sistemas, como un conjunto de principios, normas, procedimientos técnicos que permiten el registro sistemático de transacciones presupuestarias, ¿ya? Y patrimoniales en el conjunto de las entidades del sector público, en un sistema común y confiable que nos brindará información para tomar decisiones, que nos brindará información que permita mostrar el cumplimiento de las normas legales. El principio de legalidad es fundamental, ¿sí? Pero también nos vendrá información que permita pues la transparencia de la gestión y de esta manera pues también brindar la información a terceros. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad integrada? Como señalábamos, pues existen los siguientes objetivos. En el artículo 11 de la ley, el 68, es registrar todas las transacciones financieras y patrimoniales. Facilitar con esta información, pues con este registro, que todo servidor público que reciba pague los fondos que pueda rendir cuentas, ¿sí? Y tercero, pues el sistema nos permitirá producir información presupuestaria, patrimonial y financiera que permita tomar decisiones a los responsables de la gestión. Y por último, y muy importante que toca destacar, pues la información que genera este sistema pues nos permitirá transparentar la gestión y los movimientos, lo cual presenta de manera objetiva y ordenada la información de la gestión pública, como tal las formas básicas del sistema para controlar, además de señalar un conjunto de principios de la contabilidad. De manera muy resumida, pues los vamos a mencionar en esta ocasión. El principio de equidad permite que el registro, evaluación y exposición de las transacciones presupuestarias, patrimoniales y financieras pues se efectúen de manera imparcial. Al principio de legalidad es que dichas transacciones se hagan prodigio al cumplimiento de disposiciones legales vigentes y pertinentes. El principio de universalidad, pues tal cual lo menciona en el sistema del presupuesto y en el sistema de tesorería, todas las transacciones de naturaleza financiera deberán registrarse en un sistema único. En un principio muy interesante pues es el principio del devengado, el cual pues es primordial dentro de la contabilidad gubernamental y el cual hemos venido también en cada una de las clases reforzando, ¿sí? Entonces el principio del devengado pues a mes y se paga o no se paga una transacción, o se recibe o no un recurso. Deberíamos establecer los derechos de cobrar o las obligaciones de pagar en el sistema contable. Ese es el uso del devengado. Más adelante pues lo veremos con mayor detalle y ampliación pues en cada uno de los ejercicios que vayamos
desarrollando. El principio tiene que ver con la responsabilidad de hacer todo el procesamiento contable. Toda entidad pública con personalidad jurídica es responsable de llevar o de tener estos sistemas contables, ¿sí? El del ente, estamos hablando ahorita el ¿ya? Es decir, que sea financiero. Los fines económicos tienen que ver no solo con los bienes físicos, sino también con bienes inmateriales o, por ejemplo, los derechos y obligaciones que tenga la contabilidad. Deberá también cumplir el principio de bienes económicos. Se entiende que la entidad tiene que estar en marcha o en ejecución, ¿sí? Y es por eso pues que tenemos el principio de la entidad en marcha. El principio de ejercicio tiene que ver con una periodicidad o continuidad que se da para el registro financiero. En el caso pues de otros países, por ejemplo, en Bolivia, pues el 1 de enero inicia el año fiscal y termina el 31 de diciembre. Sí, igual que acá también, ¿ya? Para hacer, por ejemplo, los balances como tal, la moneda de cuenta que tiene que ser, se refiere al tipo de moneda que se utiliza para el registro. En el caso, se utiliza el bolivariano, como habíamos hablado, en este caso sería el dólar. En algunos casos muy excepcionales, pues el Banco Central, por ejemplo, voy a utilizar una doble moneda, ¿ya? El bolivariano y el dólar, ¿sí? Para que se relacione un poco con el ejemplo de Ecuador. Por el tipo de operaciones que se realizan. ¿Por qué? Porque no solo realizan negociaciones dentro del país, sino fuera del país con otras entidades, ya sea por la forma de inversión o a la vez de importación o exportaciones de productos, ¿sí? Entonces, el tipo de operación pues que realizan, la uniformidad pues tiene que ver que los mismos procedimientos y los mismos criterios se deben utilizar año tras año, ¿sí? En el proceso contable para que pueda ser comparable esta información. Y con ello, pues el principio de la objetividad expresa que los cambios en activos, en pasivos, tienen que reflejar de manera objetiva todos los elementos que hayan realizado, además con una documentación concreta y precisa de las operaciones. Cuando se habla del principio de la prudencia, debemos tener un criterio muy prudente al momento de exponer en situaciones menos favorables. Cuando se habla de la evaluación del costo, tenemos que utilizar el valor, por ejemplo, de las facturas que se hubieran o que tengan las compras de un determinado bien o las plantillas de pago que se hayan hecho, ¿sí? El principio de importancia significa actividad, que significa que debemos registrar en nuestros estados financieros todas aquellas operaciones que por su dimensión pues tienen un efecto muy grande y una significación muy grande en la composición. Por ejemplo, el patrimonio de una entidad y debemos reflejar de una manera muy precisa. Y el principio de la exposición pues nos dice que los estados financieros deben contener toda la información básica y complementaria que expresen adecuadamente la situación económica financiera de la entidad. Las normas básicas nos señalan algunos requisitos para hacer que funcione un sistema de contabilidad integrada. A eso le vamos a llamar los requisitos de la continuidad integrada. El primer requisito, el registro universal. Segundo, registro único de terceros. Uso de las conceptualizaciones ampliadas y de recursos y los gastos, ¿sí? El diseño del sistema integrador de cuentas y la selección de momentos contables. Pues en clases anteriores vimos los momentos contables en los ingresos y en los egresos. Hoy vamos a seguir
reforzando pues y recordando esta parte que es muy importante, ¿sí? Entonces los momentos contables. Ahora veamos cada uno de estos requisitos. El registro universal se refiere a que todas las transacciones con efecto presupuestario, financiero, patrimonial deben registrarse en el sistema de contabilidad gubernamental integrada, ¿sí? En forma separada, combinando, o integral, ¿sí? Combinada o integral. En otras palabras, no hay transacciones extras contables o con una doble contabilidad. Hay un único sistema y absolutamente todas las transacciones deben registrarse en el sistema. Según dos requisitos del registro único, los registros se harán una sola vez en el sistema, ¿sí? Estos registros se harán desde el punto de vista presupuestario. Normalmente, en algunas ocasiones, habrá un registro no presupuestario, por ejemplo, el tema de la depreciación, ¿sí? Que hará una sola vez el registro con incidencia contable, pero eso es un caso excepcional. Para hacer presupuestos por flujos financieros, utilizamos el concepto de recursos, ¿sí? El concepto ampliado de los recursos y los gastos. Este concepto también lo utilizamos en controlar pues todos los ingresos que deben entenderse como recursos, toda fuente de fondos y servir como gasto todo uso de fondos. Recordemos que el bajo concepto de lo ampliado de los recursos y gasto eran recursos, los ingresos consiguientes, y también eran recursos la disminución de activos financieros, disminución de bajos, por ejemplo, o el incremento de pasivos o incremento de patrimonio y gastos. Era lo inverso, eran los gastos corrientes, el incremento de activo financiero, ¿sí? La disminución de pasivos y la disminución de patrimonio. Estos flujos los utilizaremos al momento de confeccionar los estados financieros. Uno de los temas más interesantes pues y novedosos es el diseño de un sistema integrado de cuentas. ¿Qué quiere decir? Pues ya que conocemos el clasificador de cuentas presupuestarias que vimos la clase anterior, pues también conocemos el clasificador por objeto del gasto con un extremo en el sueldo, por ejemplo. Entonces, lo presupuestario manejan los presupuestos. En el tema presupuestario pues se maneja este tipo de ejemplos o este tipo de lenguaje, ¿ya? Pero los contadores manejamos otro tipo de lenguaje. Las cuentas contables, por ejemplo, se llamarán 117 sueldos, que utilizará un grupo de gastos que tendrá que ver con el sueldo y salario. Por ejemplo, el diseño del sistema del interior de cuentas permite relacionar las cuentas presupuestarias con las cuentas contables. Y eso se utilizará con un relacionador, que eso veremos más adelante. Veamos ahora cómo se estructura un plan de cuentas en contabilidad. Y es muy parecido a lo que conocemos de contabilidad, es decir, es lo parecido si no es igual, ¿ya? En un plan de cuentas pues tendremos los títulos, que son grandes, de las cuentas, por ejemplo, activo, pasivo, patrimonio. Dentro del título pues habrá los capítulos, por ejemplo, dentro de activos tendremos activos. Dentro del capítulo tendremos el grupo, por ejemplo, activo exigible a corto plazo, y en cuarto nivel tendremos la cuenta contable. Así esta será cuenta que utilizaremos al momento de hacer nuestra contratada, ¿ya? Luego el sistema lo podrá agrupar en grupos también y subgrupos. Títulos, entonces tenemos cuentas como
caja, bancos, cuentas por cobrar, ya sea a corto plazo o a largo plazo, entre otras. Dado que se necesita pues un detalle muy preciso de las transacciones que se hacen las cuentas, pues se podrá dividir en subcuentas o en subgrupos, como hablábamos en la anterior clase, y estas en auxiliares. Por ejemplo, tenemos las cuentas por cobrar, pero tenemos varios deudores. Entonces, abriremos sus cuentas por cada uno de estos deudores y además abriremos auxiliares, de tal manera de precisar quiénes son los responsables de estas deudas que tiene con la entidad pública. También se tienen las cuentas de cierre, que se utilizan para cerrar el ejercicio, sea el resultado positivo o negativo. Por último, tenemos las cuentas de orden, que permiten registrar operaciones que, sin ser ni activos ni pasivos, pues reflejan hechos de interés en la administración pública. Por ejemplo, el tema de los bienes de dominio público o la deuda no desembolsada serán registradas como cuentas de orden. Ahora estamos en presencia de todas las estructuras del plan de cuentas y les voy a dar pues algunos detalles que van a ser muy útiles para el ejercicio de contabilidad que vamos a hacer. Necesito pues que ustedes tengan presente las primeras cuentas, ¿sí? Con los dígitos para poder hablar de los títulos, ¿sí? Por ejemplo, el activo, el pasivo, el patrimonio y todas las cuentas, obviamente aquí empiezan con el dígito 1, que son cuentas de activos, y así sucesivamente, pues todas las cuentas que empiezan con dígito 2, pasivo, y todas las cuentas que empiecen con dígito 3, con patrimonio. Por otra parte, tenemos en cuenta las del dígito 5 y 6, todas las que son de 5 con recursos y todas las que son de dígito pues son gastos corrientes. Entonces, el sistema de contabilidad integrada lo que va a hacer pues en el sistema es ordenar por los números que están y que tiene. Por ejemplo, para hacer el estado de resultados, utilizaré las cuentas 5 y las cuentas pues se ordenan de una como los recursos y otras como gastos, y tendrán un resultado de la gestión. Y las cuentas que tengan los dígitos 1 las colocaremos en activo. Las cuentas que son de dígito 2 las pondremos en pasivo y en patrimonio. De esta manera elaboraremos los estados financieros. Sin lugar a duda, la mayor innovación, ya he hecho el proyecto, en este caso pues en el tema financiero y en el tema contable, es la construcción de estos relacionadores. Para ser más sencillo y didáctico, pues se dirá que estos relacionadores son como traductores, ¿ya? Así como utilizamos las palabras casa en inglés, que es house, ¿ya? Pero vamos a referirnos con estos conceptos en el tema de la contabilidad integrada, ¿sí? Teniendo más objetividad. En esto pues tenemos gastos de 11.400, ¿sí? Sueldo, por ejemplo, lo ve y tenemos los grupos de 20.000, 30.000, ¿sí? Este es igual pues el lenguaje presupuestario, ya que lo hemos visto y lo hemos utilizado en el tema de presupuestos. Pero, ¿qué significa la partida 117, 116 o 114 en términos contables? Todas esas partidas que están en la primera fila contablemente tienen un solo nombre
en la partida 61 o 100 de los sueldos y salarios. Es decir, que presupuestariamente yo puedo tener un desglose de partidas, pero encontré y tengo una sola cuenta contable. Ahora, esta cuenta contable pues de sueldos y salarios, claro que se la puede agregar a una subcuenta y a una auxiliar y podría tener tanto detalle como tiene el presupuesto. Pero en términos prácticos, nosotros en el ejercicio utilizaremos las cuentas, no sus cuentas ni auxiliares. ¿Ya? Los aportes patronales a corto y largo plazo en la 131 y tiene pues en la 130 y la 120 también. Se constituyen una sola cuenta contable, la 61, otros 210 aportes patronales al seguro social. ¿Sí? Entonces vamos comprendiendo pues, este cuadrito, todos los movimientos en este ejemplo. ¿Sí? La partida 3 en 1200 aportes patronales a la vivienda también tiene el mismo nombre y una cuenta diferente, 61.220 aportes patronales a la vivienda, el conjunto de las partidas del grupo 20.000, agua, teléfono, energía celular, internet, transporte, pasajes, viáticos, entre otros. Pues todas tienen una sola partida, cosas que se puede poner en una sola capacidad contable, la 61. 400 días, en este caso, que es costo de servicios no personales. El grupo 30.000, que se refiere a materiales, tiene una sola partida, costos de materiales y suministros. El grupo 30.000, ¿sí? Tiene un conjunto, un detalle de partida por partido que lo vamos a ver enseguida. ¿Sí? Las amortizaciones de la deuda pública 61.100 corresponden a una partida de pasivo, préstamos internos a pagar a corto plazo, la 21.230, y el pago de intereses de la deuda pública de la 61.200. Tiene como partida contable la 62.210. Decíamos pues que el grupo 40.000 tiene un detalle mucho más explícito de partidas, ¿sí? Presupuestarias con partidas contables. La partida de edificios 40.100 corresponde a la partida de activos 2.311 edificios, 41.237 a la partida 12.320, 17, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una de las partidas por objeto de gastos tiene una partida por contable. Y en este caso todos los activos también existentes relacionados con los recursos. Fíjense pues que tenemos, y recuerden, las partidas con dígito 1 o dígito 2, todos los dígitos de los grupos pues eran ingresos corrientes, los de dígito 2 pues de lo que es pasivos. También tenemos luego el de capital, cada una de estas pues tiene correspondientes sus cuentas contables. Por ejemplo, la venta de bienes, que es la 11.100, el presupuesto en contabilidad es la 52. Ojo, recuerden, todos los dígitos de 5 pues es ingresos, la 12.100, venta de bienes de la administración pública. Tienen la 52.100, también ventas de bienes de 11.300, deberían ser pues que las que tienen partida 52.200, de servicios de 12.200, venta de servicios, ¿sí? Mediciones públicas correspondientes a la misma cuenta contable 52.200, venta de servicios, tasas, tienen la adversidad de tasas de derecho,
¿sí? Alquileres de edificios, alquileres de diferentes propiedades con participación propia, transferencias del sector público no financiero, donaciones corrientes, donaciones internas y los recursos de capital como venta de equipos de oficina, inmuebles. También tenemos como ingreso pues la 12312, equipos de oficina, inmuebles, maquinaria, el equipo de productos de maquinaria y el equipo de productos normales, ¿sí? La 12313, el tipo de transporte, extracción, el equipo de transporte y tracción de lados, y el 314, los relacionadores de gastos, ideas de cursos. Por favor, pues tienen que ir revisando el clasificador presupuestario también, ¿ya? Tenerlo siempre en cuenta y utilizar para la contabilidad integrada. El siguiente tema que veremos a continuación son hechos económicos, normativa de la base legal. En esta oportunidad tú aprenderás todo lo que compete en la parte administrativa, económica, que repercuten en la integración del patrimonio en calidad o en cantidad. Pues ahora vamos a continuar hablando de la selección de momento de registro contable, ¿sí? Uno de los requisitos que señalábamos anteriormente era que el establecer los momentos contables. ¿Qué es un momento contable? Es cuando se registra un determinado hecho y que tiene alguna incidencia presupuestaria o contable o financiera. Entonces, vamos a ver seguidamente cuáles son estos momentos. A partir de estos momentos es que podemos enganchar, relacionar un sistema contable, ¿sí? El sistema presupuestario, por ejemplo, con el sistema patrimonial o el sistema patrimonial con el financiero. Al integrador estos momentos contables vamos a poder obtener los distintos estados de todas las contabilidades presupuestarias. Pues tendremos los estados de ejecución propietaria. En la contabilidad patrimonial tendremos resultados financieros y en la continuidad financiera tendremos las operaciones efectivas detrás, ¿sí? Por favor, también quiero que presten mucha atención a esta lámina que estamos viendo en este momento sobre momentos contables de recursos en presupuestos, en la contabilidad presupuestaria. Vamos a utilizar tres momentos: el estimado, el devengado y el por percibir, ¿sí? Seguidamente vamos a explicar pues en qué consiste cada uno de estos momentos, ¿ya? En contabilidad utilizaremos solo dos momentos: el devengado, cuando tenemos el derecho de cobrar algo, y el percibido, cuando recibimos el ingreso, ¿sí? Cuando se utiliza el momento del devengado, tanto en presupuesto como en contabilidad, automáticamente el sistema va a generar un asiento contable y lo vamos a ver en el ejercicio cuando el presupuesto y contabilidad pues usamos el momento del percibido, ¿ya? Automáticamente se va a actualizar las operaciones de flujo de caja al sistema de tesorería. Entonces, en resumen, pues, presupuestos utiliza tres momentos contables, contabilidad que utiliza dos momentos contables y que operaría pues y solo se utilizaría el momento de percibir. Empecemos pues ahora a explicar en qué consiste cada uno de estos momentos. Empecemos por los momentos de los recursos, ¿sí? La estimación es el cálculo que se hace de los recursos a percibir en una gestión, es decir, es el presupuesto que se ha formulado y que se ha aprobado, porque le
llamamos primer momento, porque en un momento cero todo este presupuesto hay que valorarlo al sistema de carga, al sistema, porque este va a ser el punto de partida para que luego podamos ejecutar el presupuesto. Entonces, el primer momento, estimación, es la carga del presupuesto. El sistema de vengado, el de vengado es el momento en el que la entidad pública tiene el derecho de cobrar a un tercero, porque ha venido un bien o ha entregado un servicio. Por ejemplo, se brinda un servicio ya de telefonía o de internet. Cuando llegamos a fin de mes, tiene el derecho de cobrarnos por el servicio prestado. Otro ejemplo, en Bolivia, ¿no? Exporta gas al Brasil y el argentino a finales de mes por todo el gas enviado a estos países, pues tengo este derecho de cobro por la entrega de estos servicios o de estos productos. El gas entregado, entonces ahí es el devengado, pues nos permite identificar a un deudor, nos permite establecer el monto a cobrarse, el respaldo legal por el que se tiene el derecho de cobro. ¿Y cuál es el medio de percepción que vamos a tener? Pues los ejemplos que se ha dado no son comunes en el sector público normalmente por un tema de prudencia. El tema de recursos se contabiliza simultáneamente cuando se devenga y se percibe. Si bien hay un registro de cuentas personales, deben, en este caso, unos impuestos sobre inmuebles. Por ejemplo, en los estados financieros no hay este reflejo de las cuentas por cobrar, de impuestos por curar, ya si no se utiliza a la señal en el que se registra en el momento cuando se vaya a pagar este impuesto simultáneamente, el devengado y el percibido, ¿sí? Pero formalmente estamos explicando cada uno de estos momentos de diferencias entre el devengado, es el derecho de cobro que tienen las entidades públicas por la prestación de un bien o del servicio. El percibido es el momento que habitualmente utilizan las entidades públicas, pues se entiende al momento de percibir o cuando los fondos, los recursos han ingresado a las cuentas corrientes o, por ejemplo, en una caja de una entidad pública al que se recaudan los recursos, es decir, el recurso, ejemplo, la universidad cuando queremos hacer un trámite de legalización de títulos y vamos a caja, en ese momento se registra el momento que nos dan la ficha del momento del percibido, en este caso el ingreso, y que hay varias formas de percibir los recursos. Algunos recursos se perciben en caja. No es muy habitual. Lo habitual es ahora que las entidades, por un tema, sobre todo la transparencia y de control, se hagan vía de postear en un banco, pero también algo que se llama la atención son las transferencias. Por eso es que hay botones de pago. O, por ejemplo, el Banco del Pacífico, que se encarga de las diferentes recaudaciones de los servicios que presta el Estado, ¿sí? Con esto yo les quiero agradecer la atención prestada a la explicación del tema de contabilidad gubernamental.